Welcome everyone. Bienvenidos a todos. Qué bueno estar en la presencia del Señor. Amén. It's good to be in the presence of the Lord. Amen. Aleluya. Es su aliento It's His breath en nuestro ser. in our lungs. Dice la Escritura que ni una hoja de un árbol se mueve Scripture says that not even one leaf in the tree moves si no es por su poder. if it's not by His power. So, téngalo por seguro, hermano, So have it for sure que estamos acá. that we are here, Que estás en casa that you're at home por la gracia de Dios. by the grace of God, Porque Él nos dio aliento en nuestro ser because He put the breath in our being. e incluyó en ese aliento Included in that breath la voluntad de poder acercarnos a Él, the hermanos. will of being able to come closer to ¿No es Him. precioso eso? Isn't that precious? Gracias, Padre. Thank you, Father. Oramos We pray con gratitud en nuestro corazón, Señor, with gratitude in our hearts por lo que tú haces en nuestras vidas. for what you do in our lives. Señor, no lo merecemos. Lord, we don't deserve it. Nunca merecimos ser rescatados. We never deserve to be rescued. Nunca merecimos estar sentados a la diestra del Padre en los cielos. We never deserve to be seated at the right hand of the Father in Pero a heaven. ti te agradó hacerlo, Señor. But it pleased you, Lord. Y te damos gracias en esta hora. And we thank you in this hour. Bendecimos tu palabra, Señor. We bless your word. Y bendecimos a toda persona que la recibe y la recibirá. We bless every person that will receive it. Así sean nuestros hijos, Whether it's our children, nuestros pequeños, our little ones, o seamos los adultos, los grandes, los or the mayores, adults, the elderly, los ancianos. the older ones. En cualquier edad, Padre, tu palabra Whatever age, Lord, your siempre word, es como agua fresca it's always as fresh water. a nuestras vidas. To our lives. Amén, en el Amen. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Tome su lugar, bienvenido. Gracias Welcome. por un Thank día you más, por un tiempo más que podemos compartir juntos. for another day, another time that we can share together. Aleluya. 8 días atrás celebrábamos un hermoso evento 8 days ago, we were celebrating a beautiful event. y gracias a Dios, hermanos, porque la escritura es tan hermosa en narrarnos las cosas que le pasaron a Jesús. And we thank God because the Bible narrates what happened to Jesus very beautifully. Si no hubiese sido escrito todo lo que conocemos de Dios, de Jesús, hermanos, If it weren't written, everything that we know about Jesus, hubieran muchas historias. there would be a lot of stories. Algunas serían ciertas Some would be true, y otras serían mentiras. and others would be lies. Aún teniendo la palabra que es como una luz de revelación, But even having the word, which is a light of revelation, aún así hay mentiras. even so, there's lies. Y hay muchas de ellas que la gente la ha creído, hermanos. And many people have believed them. Pero cuando vamos a la palabra But when we go to the y word, cuando leemos los eventos tal y como los discípulos los pudieron ver y lo escribieron más tarde, and when we read about the events, just as the disciples wrote and no saw them themselves, tenemos para dónde hacernos, we have nowhere to go sino que creer but to believe o rechazar. or reject. Eso está en nosotros. So it's in us. Si creemos, If we believe, si if aceptamos we accept la palabra que Dios nos presenta, the word that God presents o us, si le decimos a Dios, no se me hace que esto sea realmente así. or we tell God, this doesn't seem to be real. Hoy vamos a ver una historia, un evento muy especial en la Biblia, al igual que la semana pasada. Today we're going to see a special story, just as last week, of an event. Veremos la ascensión de Jesús. We're gonna see the ascension of Jesus. Y le he llevado este mensaje, And I've titled this message, Up, Arriba. arriba. Tal vez recuerda, si usted es un padre de familia, You might remember if you're a parent, hace algunos años Disney sacó una película Disney took out a movie. que se llama Up. It's called Up. Les soy honesto, cuando yo vi por primera vez esa película, I'll be honest, when I first saw that movie, yo lloré, hermano. I cried. Así se lo digo, lloré.
I cried. Porque es una historia bonita. Because it's a beautiful story. Y muchos nos reflejamos en esa historia. And many of us are reflected in that Que story. tenemos sueños, tenemos ideales. That we have dreams and Y ideas. de repente esos ideales, esos sueños no se cumplen. And all of a sudden those dreams and Y de ideas repente are not tenemos que hacer fulfilled. algunas cosas locas And then sometimes we just got to do some crazy things para poder llegar a cumplir los sueños. to be able to fulfill those dreams. Y la historia, usted la conoce, este hombre, este anciano, después de perder a su esposa que amaba mucho, And the story is this elderly man, after losing his wife, que whom le he había loved so prometido much, una casita en lo alto de la montaña. he promised her a home on the peak of the mountain. Y él dijo en su corazón, aunque ya no la tengo a mi esposa a mi lado, And he said in his heart, if I don't have my wife pero next to voy me, a cumplir su sueño. but I'm going to fulfill her dream. Y como no tenía manera de llegar a construir una casa en la montaña, And since he had no way of building a home in that mountain, hizo una cosa bien loca. he did something crazy. Empezó a inflar vejigas en su casa. He was blowing up balloons in his home. Y de repente cuando ya llegó al número de vejigas indicadas para levantar su casa, And as much as balloons that he blew up that were able to la lift his house, casa se eleva, hermanos. the house goes up. Y es un viaje bonito el que él tiene. And it's a beautiful travel. Véala that he si does. no la ha visto. Watch it if you haven't. Hoy queremos hablar de alguien que hizo algo similar, Today we want to speak of someone who did something similar, pero sin ningún truco. but with no tricks. Sin vejigas, No balloons, sin cuerdas, no cord or strings, sin trucos de Hollywood, no Hollywood tricks, sino que con el poder de Dios, hermanos. but by the power of God. El levantamiento de Cristo en el monte donde él estaba con sus discípulos The rise up of Jesus in the mount when he was with his disciples. es un evento maravilloso. It's a beautiful event. Es la secuencia y diríamos la culminación espectacular del tiempo de Jesús en la tierra. It's the sequence, the culmination of Jesus here on earth. Something No spectacular. podía terminarse de otra manera el tiempo de Jesús en la tierra, hermanos. Jesus' time here on earth couldn't finish any better. Él pudo simplemente desaparecer de los discípulos. He could simply just disappear from the disciples, Ya no verse más o dejarse ver más, not to show himself anymore. sino que escogió algo maravilloso, hermanos. But he chose something Y beautiful. lo vamos a leer en la escritura. We're going to read it in Y scripture. que este mensaje hable a nuestro And corazón, may this message speak to our hearts. porque la ascensión de Cristo, Because Jesus going up to heaven, aunque después de celebrar Easter o Semana Santa o Domingo de Resurrección, after celebrating Easter or the Holy Week or Resurrection, muchos cierran esa puerta o esa página a lot of people close that page, that y chapter. dicen, no nos vamos a acordar de Easter hasta el otro año. And they say, we won't remember about Easter until next year. Pero Easter no termina. But Easter doesn't end there. La resurrección de Cristo no termina en un evento, The resurrection of Jesus doesn't end in sino one que es event, continua, but it es continues. parte de nuestras It's vidas. part of our lives. El Cristo resucitado vive con The nosotros. resurrected Christ Nos lives mueve with y us. se mueve en cada momento de nuestras vidas. He moves us in every life, every Y moment es of lo our que lives. él intentó llegar al corazón de los discípulos And it's what he intended to get to the cuando hearts él of les the dijo, yo disciples. estaré con ustedes When he said, I will be with you todos los días de su vida all the days of your life hasta el fin until the del end mundo. of the world. Vamos a Hechos, We're going to go to capítulo Acts 1. chapter 1. Leemos la palabra y dice así, la escritura, verso 6, Hechos 1, 6. Acts 1 verse 6. Y espero hoy no haberme equivocado en los textos, And I hope today I didn't mess up on the text. pero si por ahí encontró uno que no estaba, pues gloria a Dios. Dice Hechos 1, 6. Acts 1 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my many witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Y habiendo dicho esto, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside him. Los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje con la intención de recibir algo de Dios, hermano? How many times have we read this passage with the intention of receiving something from Quizás God? sea la primera vez que te encuentras con este pasaje en la Escritura. Maybe it's your first time finding the scripture. Tal vez escuchaste alguna vez de que hay un evento así que pasó en la Biblia, Maybe you heard at some point that there is an event like this in the Bible, del cual no se habla mucho. which is not being spoken Es la of verdad, much. no The hablamos truth, mucho de la ascensión de Jesús. the truth, we don't speak much about the ascension of Jesus. Como les decía hace un momento, hay iglesias, hay pastores que cierran la página y dicen: vamos a otra cosa, ya pasó la Semana Santa. As we said, there's a lot of churches or pastors that close that chapter after Easter and don't go to this. Semana Santa sigue, hermano, Holy Week continues. porque es vida santa, 'Cause amén. it's a holy life. Y este evento enmarca un momento maravilloso de la vida de Jesús, hermanos. And this event just marks a very beautiful moment in Jesus' life. Conmovió al mundo, conmovió a los discípulos después de haber resucitado. He moved the world, he moved the disciples after being resurrected. Tal vez muchos no creían en eso. Maybe many didn't believe Tal vez in muchos this. decían: esto es algo irreal, no podemos aceptarlo que este muerto esté vivo ahora. Maybe this is something we can't accept, that this guy was dead and he's, Pero lo vieron muchos ojos, but many eyes saw him. lo tentaron muchas personas. Many people touched him. La Biblia habla de uno que estaba bien incrédulo, uno de sus discípulos. The Bible speaks of one of his disciples being such an unbeliever. Y usted lo conoce, hasta un dicho por ahí está de este hombre, ¿verdad? And there's a saying out there of this man as Cuando well, alguien no cree mucho a las cosas, no seas como Tomás, le decimos, that ¿verdad? when someone doesn't believe in things, you say, don't be like Thomas. ¿Y por qué conocemos ese dicho? Why do we know that Porque hemos saying? escuchado la historia. Because you haven't heard the story. Para que Tomás pudiera creer, For Thomas to believe, Jesús tuvo que presentarse a él exclusivamente Jesus had to present himself y exclusively. decirle: mete tus dedos en mi costado. And he said, place your fingers in my wound. Recuerda que Jesús fue perforado en una de sus costillas, de You sus know costados. that Jesus was wounded in one of Y his pon ribs. tus dedos sobre mis manos, sobre mis And heridas. put your fingers upon my Y wounds Tomás, and my hands. el incrédulo, And Thomas, the unbeliever, finalmente creyó finally y believed. cae de rodillas ante Jesús. And he falls before the Lord. Qué maravilloso momento. It's a beautiful moment. Jesús, después de haber resucitado, apareció a muchas personas, hermanos. Jesus, after resurrecting, he appeared to many people. La Escritura lo declara. The scripture declares it. Pablo, después de recibir la revelación de Jesús Paul, after receiving Jesus' revelation y hablando en uno de los capítulos más extensos sobre la resurrección, and speaking about one of the most extensive chapters of the primera carta a resurrection, los Corintios, capítulo 15. 1 Corinthians chapter 15. Y yo le animo a que lea todo ese capítulo un día, hermano, una noche, póngase ahí, mire, a leer la palabra y lea primera Corintios 15. I encourage you to read the whole chapter there one day at your home. Porque si chapter alguna 15. duda hay sobre la resurrección, Because if there's any doubt about the tanto resurrection la de Cristo of Jesus Christ o la de nosotros or ours en el tiempo final, in the end days, aquí Pablo lo aclara todo, Paul hermanos. clears it up there. Y nos dice realmente cómo las cosas van a ser. And he tells us truly how things will be. Y Pablo, hablando de Jesús, And Paul, speaking about Jesus, en 15:6 de primera a los Corintios, in 1 Corinthians 15, nos dice que él apareció, dice, he tells us that he appeared
a más de 500 hermanos a la vez, to more than 500 brothers and sisters at los the same cuales time, muchos viven, dice Pablo, which many still live y otros and others ya duermen, sleep, dándonos a died. entender de que habían testigos visuales todavía 30 años después giving us to understand that there was witnesses still alive 30 years que later podían decir, that were able to say, nosotros le vimos, we saw him, nosotros estuvimos con we él, were with Jesus, nosotros comimos con we él. ate with him. No era un espanto, no era una imagen, He wasn't a ghost, he wasn't an image, era he real. was real. El Cristo resucitado The es resurrected real. Christ is alive, Estuvo is con real. He nosotros. was with us. Y Pablo lo confirma. And Paul confirms Y it. el testimonio, And the hermanos, testimony de ese momento se quedó grabado en el corazón de muchas of personas. that moment was in many people. Y eso los hizo llegar a ser testigos de And Jesús. that made them to be witnesses of Jesus. Y esto, hermanos, abrió la puerta de la predicación. And this opened the door of preaching. Ese momento That moment de cuando Jesús está en el monte de los olivos o del olivar when Jesus is in the Mount of Olives y se aparece está con los discípulos, and he appears as he's there with his es el disciples. momento cuando aquellos hombres It's the moment where those men deciden ser lo que vendrían a ser y lo que nosotros conocemos, decide to be who they become to be and who we are. apóstoles de Jesús, Apostles of discípulos Jesus, de Cristo. disciples of Christ. Le habían seguido por 3 años y medio, They had followed him for 3.5 pero en la years, mente de ellos but in their mind había muchas dudas. there was a lot of doubt. Es como aquello que decimos, ¿será o no será? Like us saying, is it or is ¿Será it real lo que estamos viviendo? Is it real what we're living? ¿O es otra ilusión que estamos viviendo únicamente? Or is it just another illusion that we're living? Era real ese momento, hermanos. That moment was real. Ya lo habían podido confirmar con Jesús durante 40 días. They were able to confirm it with Jesus for 40 days. Lucas, que escribe el libro de los Hechos, Luke, who writes the book of Acts, se toma el tiempo para escribir los detalles de ese día, de ese momento, hermanos. he takes time to describe the details Y, of that y eso es moment. importante, And it's porque important cuando uno lee la escritura that when we read the y mira los scripture detalles, and we see the details, sabe que Dios nos está hablando a nosotros. we know that God is Dios speaking to dejó us. esto para creerle, God left this for para us to saber que Él es un believe, Dios de to promesas, know that He's a God of que Él promise, nunca falla, that He never fails, que lo que Él dice lo cumple that what He says He y que Él fulfills, espera también de nosotros and that He expects from us as esa well, respuesta. that response. Cuando leíamos el versículo 6 de Hechos 1, When we were reading verse 6 in Acts Lucas se encarga de escribir algo interesante, hermanos. 1, Luke is in charge of writing something interesting. Dice, entonces los que se habían reunido. He says that those that had gathered. ¿Qué da a entender esto, hermanos? So what does this mean? Que había gente que no se reunió. There was people that didn't gather Amén. Porque para creerle a Dios, because to believe God, para estar en comunión con to Dios, be in communion with God, tienes que estar donde están los que están en comunión con Dios, hermanos. you have to be where you are to be in communion with God. Y los discípulos, And the disciples, la gente the people, que ese día se había reunido, the people that had united that day, recibió algo maravilloso. they received something Vieron beautiful. algo espectacular. They saw something spectacular. Los demás, The rest, los que no se reunieron, those that didn't los que unite, dijeron, no, vamos muy tarde, no lleguemos mejor. those that said, we're running late, let's not O go. ¿sabes qué? Vámonos a pescar, habían dicho algunos anteriormente. Or a few of them said, let's just go fishing. No vieron aquel momento, hermanos. They didn't see that No moment. fueron parte de ese evento tan maravilloso. They weren't part of that beautiful moment. Tal vez lo creyeron después Maybe they believed it o later, quizás nunca lo creyeron or maybe they never y sus believed. vidas fueron echadas a perder. And their lives were Pero los wasted. que se habían reunido, But those that were ahí gathered, estaban, hermanos, they were there, a la expectativa. spectating. ¿Qué va a pasar? What's going to happen? ¿Qué es este momento? What's this moment? ¿Por qué Jesús nos trajo a este monte? Why did Jesus bring us to this mount? Era el día en que el Señor ascendería a los cielos. It was the day that the Lord was going Era el to momento en ascend. cuando Él culminaría, hermano, cerraría esta etapa de su presencia con la humanidad. The moment where he would close this moment in humanity
y dejar en su corazón, hermanos, una puerta abierta. and leave in your heart an open door. Cuando los ángeles le dicen a los When discípulos, the angels tell the lo disciples, que ustedes están viendo hoy, what you guys are seeing today, muchos después lo verán. many will see it. Muchos que han creído verán esto. Many that have believed Porque will verán see al this, Hijo de 'cause Dios, they will see the Son of verán God, al Cristo the Christ, descender del cielo. descend. Así como ustedes lo están viendo ir, Just dice, as you're seeing him go, muchos le verán venir. many will see him come. ¿Queremos ser parte de ese Do grupo? we want to be a part of that Creámosle group? al Señor, Let's hermanos. believe the Lord. La palabra del Señor nos dice The word of the Lord says que por 40 días Jesús había estado enseñándole a los discípulos, that for 40 days Jesus was teaching the como que los disciples, 3 años y medio no habían sido suficientes para todas las enseñanzas. as if 3.5 years wasn't enough for them to learn. all Tomó the 40 días de su vida en la tierra teachings. He took those 40 extra days of life para on earth seguirles enseñando y darles revelación de la palabra, to keep hermanos. teaching them and giving them revelation Y of the muchas word. de las cosas que Jesús habló durante esos 40 días And many of the things that Jesus spoke throughout son those las que 40 nosotros days leemos are en what la we escritura, read in hermanos. Scripture, Son las que leemos en las palabras de Pablo. are what we read in the words Son las of que Paul, leemos en las palabras de Pedro. in the words of Peter. Son las que ellos después escribieron como testimonio de lo real que era ese momento, The words hermanos. that they used as testimony of what was real in that moment. Y esto es lo que hemos recibido And it's nosotros what we've received para creer también, to believe, para saber de que la ascensión de Cristo to know that Christ's ascension no solamente es la ascensión de Él, is not just his, no solamente es la transformación de Él, it's not just his transformation, sino que la transformación nuestra también, but our hermanos. transformation O as sea well. que es la imagen So it's the image de lo que después vendríamos a hacer o vendrían a hacer los discípulos. of what we were going to be later, and we're the disciples. Y Él les da ese testimonio, And he hermanos, gives them that testimony de que hay promesa. that there's promise. Antes que nada, quiero que vayamos al versículo 7, Before anything, I want to go to verse 7 porque hay varias cosas importantes que suceden ese día, hermanos. because there's certain important things that happen that Una de esas cosas day. One of those things es la pregunta que los discípulos le hacen a is Jesús: the question that the disciples la asked, restauración del reino de Israel. the restoration of the kingdom of Israel. Y usted sabe que esto es algo que muchos se han preguntado, hermanos. And many people have asked that. Si Israel será restaurado a su estado original, If Israel would be restored to its original, a esa comunión que ellos tenían con Dios. right, to the communion that they had with God. Y estamos hablando de aquel Israel que le creyó a Dios, We're speaking of that Israel that believed God, que le sirvió a Dios en el desierto, that served God in the desert, que levantaron un templo para adorarle, that lifted a temple to praise que Him. era tan hermoso todo lo que se hacía cada año y cada festividad. It was so beautiful, everything that they would do, every festivity. Y los discípulos decían: ¿volverá a pasar eso? And the disciples would say, would that happen again? Y el Señor les dice: no les toca a ustedes. And the Lord says, it's not your O sea, time. no es de uno saber It's to know el cuándo, when, el cómo, how, el qué va a pasar. what's going to happen. Porque no nos ha puesto Dios para estar con cosas que tengamos con claridad, God hasn't placed us to be with things that in our brain sino to que have clarity, tengamos fe but to have faith que lo que Él ha dicho que va a pasar, that what God has said will happen realmente va a pasar, is hermano. truly going to happen. Y esto es lo que muchas veces muchas personas dicen, And it's what many people say, que no se sabe si Israel va a ser restaurado o no. that they don't know if Israel is going to be restored. Pero or not. Jesús les dice: no se preocupen por eso, But Jesus tells them, don't worry about que no that. sea por lo que ustedes tienen que realmente interesarse. That's not something you need to be interested in. Y es donde viene el pero. And it's where the but comes in. Pero But recibiréis poder you will receive power cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. when the Holy Spirit comes O sea, upon no se you. preocupen por eventos. So don't worry about events. No se preocupen por lo que pueda suceder o no pueda suceder. Don't worry about what may happen or can Y happen. ustedes saben que esto es algo que la humanidad siempre ha estado intrigada. You know that humanity, this is something in humanity we're so intrigued. La gente está intrigada. People are intrigued. Y muchos dejaron de creer And many stopped believing que si realmente habrá ese tiempo o no habrá ese tiempo cuando Jesús venga de nuevo a esta tierra. if truly that time will come when Jesus will come back to this earth. Muchos han dejado de creer eso, Many have hermanos. stopped ¿Y believing. cómo sabemos que han dejado de creer? How do we know that they Por sus stopped? hechos.
by their work, por su vida. by their life. Oh, no, eso no, tal vez no sea tan real que Jesús venga. Oh no, maybe it's not real that Jesus will come O back. tal vez no sea tan real que habrá un juicio. Or maybe it's not real that there will be a O judgment. tal vez no sea tan real que hay un Or infierno. maybe it's not real that there's a hell. Oh, cuando Juan escribe de que vamos a ser lanzados al lago de fuego, no, eso tal vez son historias que por ahí se contaron. When John speaks about being thrown into the lake of fire, it's just a story, Pero es real, hermano. but it's real. El infierno es real. Hell is real. El cielo es real. The heaven's real. Y hay gente que cree más que el del infierno es real y el del cielo no es tan real. There's people that believe more that there's a hell than in heaven. Y Jesús, hermanos, And Jesus nos demuestra shows us, la realidad demonstrates del cielo, the hermanos. reality of the heavens. Llevó a uno de sus apóstoles, He took one of his apostles, más a dos de ellos, but two of los them, transportó a ese momento he transported them para transported recibir, them to that moment para to receive ver and y see para que trajeran la noticia and to bring the de great que el news cielo es real, hermanos. that heaven is real. Que a donde Jesús ascendió en ese día That where Jesus ascended that day es real, hermanos. is real. Y por eso es de que Jesús les dice a ellos algo importante también en ese día, And that's hermanos. why Jesus tells them something important that Mire, day. Él conoce el corazón y los pensamientos de uno, hermanos. He knows our hearts and our thoughts. Sabe las He intenciones. knows our intentions. Y la intención de muchos discípulos en ese día And the intention of many of disciples that day era, me regreso a lo que yo antes hacía. was, I'm going to go back to what I used to do. Ya estuve 3 años con Jesús, I was 3 years with Jesus. lo crucificaron, They crucified him. ya Jesús no es el mismo que era antes, Jesus is not the same as he was before. así que nos regresamos a lo que antes hacíamos. So I'm just going to go back to what ¿No I le used parece to do. similar eso a la actitud de muchas personas hoy en día? Isn't that similar to the attitude Oh, of ya many estuve people muchos these años days? en la iglesia, yo ya estuve muchos años sirviendo. I was at church serving a lot. I was in church many years. Y mucha gente dice, I got sick of it. Many people Hasta me say, enfermé de hacerlo. I got sick of it. Tal vez no sea tan real. Maybe it's not Así que real. dedico mi vida a otras cosas. So I dedicate my life to other Y es lo que los things. discípulos estaban pensando. And that's what the disciples were Inclusive el apóstol Pedro including se the fue a Apostle Paul. pescar He went to fish. con otros discípulos. with other Y disciples. Jesús se le apareció en la playa, hermano. And Jesus appeared to them in the beach. Y les dio de comer. And he gave them to eat Les asó un pez, un pescado. a fish. Le puso tomate. He put tomato. Y les dio algo maravilloso porque no habían pescado toda la noche. And he gave them something beautiful because they didn't fish Y ellos anything the no whole night. creían que era Jesús el que estaba ahí a la orilla del mar de And they didn't Galilea. believe that it was Jesus right there in the Y Pedro shore. le dice, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. And Peter says, we fished the whole night. We haven't Pero received Jesús le anything. dice, tira tu red a la derecha. But Jesus tells them, throw your net. Ah, bueno, pues en tu nombre, le dijo, extraño que estás ahí sentado, cocina el pescado mejor. Y Maybe they were just y like, cuando oh, in your sacan name. aquella red llena de peces, But when they take out that net filled with fish, creyeron y le dijeron, They believed. Rabón y maestro, eres tú el resucitado. they believed and they said, Master, it's you who resurrected. Esas eran las intenciones de ellos, hermano. That was their intentions. Volver a la vida que ellos tenían antes de haber conocido a Jesús. To go back to the lives that they had before Pero Jesus. Jesús les dice algo, But Jesus tells them something. no se vayan. Don't leave. Ponga estas palabras en su mente, hermano. Put these words in your mind. No se vayan. Don't leave. Algo grande está por venir. Something great is to come. Algo maravilloso va a ser Dios en su vida. Something beautiful God's going to Pero do in tienes your que life. esperar. But you have to Él le wait. dice, esperen la promesa. He says, wait for the promise. Espera la promesa. Wait for the promise. Si Dios te ha prometido algo, espera. Él lo dijo y Él lo If hará. God has promised you something, Pero wait, He no will do te it. vayas, no te muevas de tu lugar de But don't fe con leave. Dios. Don't move from that place that you have No a faith cambies with tus God. pensamientos. Don't change your mind. No cambies tus Your actitudes. thoughts. Don't change your attitude. No te vayas, no te muevas Don't leave. Don't move del lugar que Dios te escogió para ti. from the place that God has chosen Porque for you. algo grande Dios va a hacer en tu vida. Because something great God is going to do Y in los your life. discípulos le creyeron a Jesús, And the hermano. disciples believed Jesus. Quedémonos Okay, let's stay. 10 días más. 10 more days. A ver qué pasa. Let's see what happens. ¿Usted sabe qué pasó en 10 días más? What happened 10 10 días days después, ellos estando en el aposento alto, ahí en un lugar, en una casita,
being high in a home, escondidos, hidden porque tenían miedo, because they were afraid, porque eran perseguidos. because they were being La persecuted. escritura dice, The Hechos scripture 2, says in Acts 2 que vino un gran estruendo del cielo that a great thunder from heaven y que se le came, aparecieron como lenguas de fuego sobre su cabeza and it was as tongues of fire upon their y heads. empezaron a hablar como que si estaban borrachos, decía la gente, And they were speaking in tongues, and people thought they were drunk, pero no se habían tomado ni una, hermano. but they didn't even have one drink. Ni una se habían tomado. Not even one drink. Y hablaban cosas maravillosas. And they were speaking beautiful things. Y eso es lo que la promesa de Dios es, hermano. And that's what God's promise Pero is. ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? What is it that God asks Esperar. of us? To wait, Creer, to believe, saber que es real, and know that saber He's que es real, verdadero, know that He's saber que no alive, solamente that's son true. historias, that they're not just stories, sino que son cosas que ellos vivieron but they're things that they live y que están escritas para nuestra enseñanza, and that are hermanos. written for our teaching. Una de las promesas que el Señor les da ahí, One of hermanos, the promises that the Lord gives es them lo que ellos vieron, hermanos. is what they saw. Vieron a un Cristo ser levantado al cielo, They hermanos. saw a Christ rise up to heaven. Y uno se pregunta a veces, And you ask yourself yo sometimes, sé que a veces vemos películas como la que le platicaba, ¿no? I know sometimes we watch movies, as I was explaining Pero, earlier. ¿usted ha visto películas de gente que vuela? Have you seen movies of people that fly? Superman, ¿verdad? Rocketman, Spider-Man. Y todas esas imágenes de gente que vuela. And all those images of people that fly. Y usted dice, yo nunca voy a llegar a volar. And you say, I'm never going to fly. Quiero decirle, Let me tell you, un día one day, usted you y yo and I vamos a are volar. going to fly. Amén. Vamos a volar. We are going to fly. El cuerpo se va a unir nuevamente con el espíritu The body will unite once again y with los the muertos spirit, en Cristo resucitarán primero, dice and the Pablo. dead in Christ will resurrect first, as Paul. Y los que estemos vivos seremos transformados And those alive will be transformed. y ascenderemos a las And nubes. we will ascend to Escuche the bien, clouds. ascenderemos a las We will nubes ascend to the clouds a recibir al Cristo que viene, to hermanos. receive the Christ who is to Amén. come. Y esto es lo que la Escritura nos afirma a nosotros. It's what Scripture affirms. Pero ¿qué hay que hacer para recibir esa promesa? But what do we have to do to receive that Creer, promise? hermanos. Believe. No se vaya. Don't go. No se mueva de su lugar. Don't move from your No spot. cambie su fe. Don't change your faith. No meta su mente en lo terrenal. Don't put your mind on the Ponga su earthly mirada en lo things. espiritual. Place your sight to the Porque spiritual. cuando cambiamos la mirada de lo terrenal a lo espiritual, Because when we hermanos, shift our sight from the earth to the spiritual, estamos transformando nuestro ser, hermanos. we're transforming our being. Estamos transformándonos literalmente, hermanos. Literally, we're transforming. Pablo lo dice de esta manera, 1 Corintios 15. Y quiero Paul ahora says sí in leerles 1 un poquito de ahí porque es interesante este capítulo. 1 Corinthians 15. Pablo dice, acuérdense ustedes que los discípulos estaban viendo a Jesús levantarse. Remember that the apostles were seeing Jesus rise up. Y yo no sé si usted quiera ponerle música a ese momento. And I don't know if you want to put music into Pero, that moment. ¿verdad? Bonito el momento y los discípulos se está elevando. Beautiful moment. And the 2 disciples metros. surprised. 5 metros, 10 metros. Y está en las 2 meters, nubes. 5 meters, 10 meters. He's in Juan, ¿le heaven. miras? No, y tú, Pedro, ahí un poquito. La colita le miro únicamente. John, do you see him? Peter, do you see him? No, I only see his butt. I didn't say that. Colita. Es decir, Colita. el tail de aquí. No. I learned colita. Anyway, whatever she said. Okay, you see his feet. Pero llevaba calzoncillo, ¿ok? He was wearing underwear. Vieron a Jesús levantarse. They see Jesus rise up. Y los discípulos se quedaron. ¿Y nosotros? The disciples were like, and us? Pedro, trata tú. No Peter, puedo. you try. No, I can't. Tengo que creer. I have to believe. Tengo que mantenerme. I have to maintain. 15:46 dice. 49. 49. Y como hemos traído, mire bien, como hemos traído la imagen del terrenal, diga conmigo, soy terrenal. Say with me,
Amén. I'm Usted es earthly. terrícola. You're not a merchant, ¿ok? Usted es terrícola, terrenal. You are an earthly person. Y eso no quiere decir que es mundano, no, es terrenal. It's not that you're from the world, you're earthly. Alguna relación con lo mundano es muy aparte. Como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Just as we were made like the man of earth, so we will also be made like the man of heaven. Amén. La imagen del celestial, hermanos. The image of the celestial. ¿Qué imagen What image quiere recibir el día de mañana? What image do you want to receive tomorrow? ¿Quiere mantenerla terrenal? Do you want to maintain the earthly? ¿Quiere adorar esta imagen terrenal que Dios le ha dado? Do you want to worship this earthly image that God has given you? ¿O usted espera otra imagen? Or do you expect a different image? Ese cambio no va a ser el día de la resurrección. That change is not going to be the day of resurrection. Ese cambio comienza hoy. That change begins today. Romanos 12:1, Pablo dice: transformaos Romans 12:1, Paul says, be transformed. vuestra mente. Transform your mind. Transforma tu corazón. Transform your heart. Transforma tu vida. Transform your life. Esa transformación That transformation ya comenzó, hermanos. has begun. Y el día que el Señor nos levante, The day that the Lord lifts us up, si hemos esperado, if we've waited, si hemos creído, if we've believed, la imagen del celestial the image of the celestial tomará nuestros cuerpos. will take over our bodies. Desechos en la tierra como estén, How tore up we are here on earth, pero usted y yo, hermanos, but you and I, nos levantaremos we will rise up a recibir al Cristo to receive the Christ que viene en las nubes. that comes. ¿Cuánto on dan the gloria a clouds. Dios, hermanos? How many Espere give ese glory to momento. Aleluya, póngase de pie. Please stand. Así como hemos traído la imagen Just as we've carried the image del terrenal, of the earthly, traeremos la imagen del celestial. we will carry the image of the celestial. Así como los discípulos vieron ascender a Jesús, Just as the disciples saw Jesus descend, muchos many nos verán ascender también, hermanos. will see us ascend as well Y dirán: and say, ¿por qué no me quedé? why didn't I stay? ¿Por qué no esperé la promesa? Why didn't I wait for the promise? Y tal vez va a tratar de agarrarse de quien esté a la par para ver si se levanta. They're going to try to hold hands with the next person, see if they rise up. But it's gonna be too late. Pero va a ser tarde. It's gonna be too late to be caught up in the clouds with Jesus. Va a ser tarde levantarse con Jesús. Porque eso comienza hoy, hermanos. Because that begins today. La imagen del celestial se está formando en The usted image y of en the mí. celestial is being formed with you and Pero I. tenemos que permanecer. We have to take We have to stay. There's no doubt about it. We have to stay. Nos tenemos que permanecer. We have to keep going. Tenemos que seguir We change con cambios in our hearts. en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Esperamos ese día, We wait for that moment. aunque muchos no lo creen, Although many don't pero ese believe, día llegará. that day will come Cuando tú, Señor, de nuevo regresarás when you will come back once again y levantarás a tu iglesia. and lift up your church. Aunque muchos tengan por tardanza tu promesa, Although many are holding off with your promise, tú eres paciente, Señor, para que creamos you're patient, Lord, for us to believe y para que nos transformemos, Señor, and to be transformed de lo terrenal from the earthly a lo espiritual, a lo celestial, to the Señor. spiritual to the celestial. En el nombre de In Jesús, the name of que Jesus, tu iglesia de hoy that your church today siga creyendo continue y believing siga esperando and continue que la waiting promesa de la transformación that the promise of transformation de lo terrenal a lo celestial from the earthly to celestial está más cerca is closer de que cuando creímos. than when we believed. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Todos decimos we all say, amén. Amén. Dios les bendiga. Feliz God bless you. tarde.